Bendiciones, Dios lo bendiga en este día, en este sábado. Hoy es sábado 2 de mayo, una bendición poder estar una vez más compartiendo la palabra de Dios. Es una bendición poder hacer esto para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Lucas Caballero y pertenezco a la iglesia Yo Soy la Vid Verdadera y al ministerio evangelístico Jesús Cambia Vida. Una bendición. Contento en esta mañana, agradecido con Dios, agradecido porque puedo ver la luz del día, poder levantarme y empezar el día con Dios. Es una bendición. Escuchar alabanza, meditar en su palabra, agradecido con Dios. No hay nada más hermoso que estar en la presencia de Dios, de buscar su rostro, de llenarnos de su presencia. Gloria a Dios. Y en este día quiero hablarle del ciego Bartimeo. Muchos conocen de aquel ciego Bartimeo que estaba junto al camino. La palabra nos enseña que el ciego Bartimeo estaba junto al camino mendigando. Y pasaba Jesús por ahí con una gran multitud. Y yo me imagino que esa gran multitud iban cantando, el hombre de Galilea, iban adorando, iban pasando y el ciego escucha el bochinche, todo. Como Jesús pasaba con una gran multitud por aquel lugar, mientras ahí me imagino la multitud, ciegos habían sanado, paralíticos, personas habían sido restauradas, y me imagino con la multitud que iba Jesucristo. Y entonces el ciego escucha y empezó a los gritos decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y Jesucristo se detiene y miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 50. Aleluya. Miren lo que dice. Él entonces, arrojando su capa, y se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. ¡Wow! Es tan hermosa la palabra del Señor que podemos ver que este ciego Bartimeo, aleluya, estaba junto al camino. La palabra nos enseña, aleluya, unos versículos antes, que él era un mendigo que estaba junto al camino y Jesucristo pasaba por ahí. Y al escuchar el murmullo, y él conocía quién era Jesús, él en algún momento había oído que Jesús levantaba muertos, que sanaba al leproso, que había dado vista a ciego. Entonces él había escuchado de Jesucristo. Entonces, al haber escuchado, cuando escucha que pasaba por ahí, preguntó quién era y dijo que era Jesús, empezó a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detiene, lo manda a llamar, y ahí compartíamos recién el versículo. Dice que él arrojó su capa. Él entonces arrojó su capa, aleluya, y se levantó y vino a Jesús. Aleluya. Y me impresiona porque dice que arrojó su capa. ¿Por qué? La capa para él era una protección del frío, del sol, de la lluvia. Dice la palabra de Dios que él estaba sentado. Aleluya. Él estaba cómodo en el camino, mendigando, tenía una capa, protección de la lluvia, del frío. Él estaba conforme a lo que estaba haciendo, no podía ver más allá, él no podía avanzar, estaba conforme con lo que hacías. Pero él oyó hablar de Jesús, de aquel Jesús misericordioso, aquel Jesús que si uno se arrepiente perdona nuestros pecados. Y cuando se acercó, cuando Jesús lo manda a llamar, automáticamente dice que deja su capa
Fíjense qué importante que es que cuando nos acercamos a nuestro Jesús, las cosas que Cristo puede hacer en nuestra vida. Él se despoja de esa capa, de eso que lo tenía cómodo en su vida, lo tenía, él se creía que con eso ya estaba, iba a mendigar toda la vida, pero Cristo vino a su encuentro, Cristo vino al encuentro de él, para que él pueda recobrar la vista. Dice la palabra de Dios, y respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, quiero recobrar la vista. ¡Wow! ¡Qué fe que tenía el ciego Bartimeo! Una fe que mueve montaña, una fe que él podía entender que Jesucristo podía hacer un milagro con él. Tal vez en este tiempo nosotros estamos en cuarentena, no estamos físicamente ciegos, pero muchas veces pasamos situaciones adversas donde que no podemos ver más allá y nos quedamos paralizados en el camino como estaba este ciego. Estaba con la capa, se protegía del sol, me imagino, de la lluvia. Esa capa reflejaba protección para él. Y muchas veces acontecen cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Y muchas veces nos quedamos estáticos. Nos quedamos paralizados y no podemos ver las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. No podemos ver que Dios tiene la salida. Dice la palabra de Dios en Corintios, capítulo 10, verso 13, primera de Corintios, que juntamente con la tentación Dios nos dará la salida. Si viene alguna prueba, alguna tentación a nuestras vidas, Dios nos da la salida. Pero muchas veces nos enfocamos más en la circunstancia o en el problema y no podemos ver la salida que tiene para nosotros nuestro Señor Jesucristo. Y el ciego Bartimeo podemos ver como él, aleluya, se levanta y va a Jesucristo. Y Jesucristo dice, ¿qué quieres que haga contigo, Bartimeo? Recobrar la vista. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. ¿Y qué hizo Bartimeo? Dice la palabra de Dios que lo siguió, ¿en dónde? En el camino. Gloria a Dios. Lo siguió en el camino. Es una bendición poder seguir a Cristo. Después de, imagínense mis hermanos, tanto tiempo estando apartado de las cosas de Dios, ¿cómo no seguir a Cristo? Que vengan las pruebas, las luchas, van a venir, pero entender que Cristo tiene una salida para nuestras vidas. Hay bendiciones. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que cuando Jesucristo parte de este suelo de tierra, los discípulos se pusieron mal, estaban tristes. Imagínense, Cristo lo crucifican, los discípulos destruidos, la madre de Jesús llorando. Se habían olvidado, con todo lo que había pasado, se había olvidado que al tercer día iba a resucitar. Y ellos estaban tristes, estaban angustiados. Imagínense que iban dos discípulos caminando. Iban dos discípulos caminando a Emaú. Aleluya. Y cuando iban caminando a Emaú, iban hablando de todo lo que vivieron con Jesucristo, como los milagros que habían hecho, los que habían vivido juntos. Iban caminando, charlando, tristes en sus corazones. No menos que podían ver lo que Jesús, y podían recordar lo que Jesús le dijo, que al tercer día iba a resucitar. No lo podían ver ellos. Y de repente se le aparece Jesús en el camino, mientras ellos iban caminando a un pueblo llamado Emaú, iban caminando, aleluya. Iban caminando los dos y de repente se le aparece el maestro. 24:13 de Lucas está, camino a Emaú. Iban caminando y se le aparece Jesús a la par. Y Jesús empieza a charlar con ellos. Y Jesús le dice, discúlpenme, ¿de qué están charlando? ¿De qué pláticas son estas? Y estos dos discípulos no pudieron reconocer que era Jesús. Le dice, ¿qué eres, forastero? ¿No sabes lo que ha acontecido acá en la ciudad? Que han crucificado al Mesías, al Cristo.
Imagínense la angustia y la desesperación que tenían estos dos discípulos que no podían ver que Jesús estaba con él. La palabra del Señor dice que sus ojos estaban velados. Y cuando viene la dificultad o el problema a nuestras vidas personales, muchas veces pasamos por la situación de estos muchachos, de estos discípulos. No poder ver que Jesús está con nosotros en medio del proceso, en medio de la dificultad. Ellos no podían ver que Jesús estaba con ellos. Así como el ciego Bartimeo, él estaba mendigando, estaba con la capa, estaba cómodo. Pero él escuchó hablar ¿de quién? De Jesús. Rojó su capa y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Recobrar la vista. ¿Y cómo podemos recobrar la vista espiritualmente? Acercándonos a Cristo. ¿Y cómo me acerco a Cristo si yo soy cristiano? Muchos me dirán la palabra del Señor dice que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros? Y el Señor dice, no los conozco, hacedores de maldad. Conocer a Cristo, mi hermano, mi hermana, varón, mujer, tú que estás del otro lado, es seguir su camino. Dice que el ciego Bartimeo, una vez que recobre la vista, dice, y siguió su camino. Aleluya. Fíjense que dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. ¿Qué diferencia hay cuando nosotros seguimos a Jesús en el camino? Ya podemos entender que en el medio del proceso Jesús está con nosotros, está en el camino, estamos caminando con Jesús. Los discípulos tuvieron 3 años y medio con Él, lo crucifican, van triste camino a Emaús, aleluya, y se le aparece Jesús y no pueden ver que Cristo era el que estaba con ellos. Jesucristo caminaba a la par de ellos y no podían ver que era Cristo. Ellos estaban totalmente tristes, deprimidos, defraudados, no sé qué el estado que estaban para no darse cuenta que Jesús estaba a la par. Jesús mismo le dice, ¿de qué cosas practican? Dice la palabra de Dios que los ojos de ellos estaban velados para no poder reconocer que era Cristo. Y Jesús empezó a hablar con ellos, y le empezó a hablar de las Escrituras, y empezó a tener un diálogo, y así todo no podían darse cuenta que era Jesús que estaba con ellos. Muchas veces la situación y los problemas y las circunstancias que uno vive económicamente, sentimental, familiarmente, la muerte de un ser querido, muchas veces no podemos darnos cuenta que Jesús está en medio de todo. Y tú dirás, qué fácil es hablar así cuando tú no perdiste nada, no perdiste un ser querido, cuando tú te quedas sin trabajo, qué fácil es hablar. Y déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo en su palabra nos enseña que todo lo que viene a nuestra vida, dice que Él no pondría más carga que la que podamos soportar. Y dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas nos acontecen para bien. Mientras tú sigas el camino de nuestro Señor Jesucristo, todo no acontece para bien. Ah, sí, perder un ser querido, perder un trabajo querido me acontece para bien. Lo que pasa es que en ese momento, mi hermano, no vamos a poder entenderlo. Vamos a sentir angustia, tristeza, pero hay un Cristo que es el que consuela nuestros corazones. Nadie quiere perder un trabajo, nadie quiere perder un ser querido. Pero muchas veces cosas que tenemos que pasar, mi hermano. Hay cosas en la vida que son dolorosas, pero hay procesos, hay situaciones que vamos a tener que pasar. El Señor dijo, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Hay momentos que van a venir tormenta, fuego, que vamos a pasar por el fuego. Pareciera que nos vamos a sentir solos, que se nos parte el corazón, que nos sentimos solos. Pero dice la palabra de Dios, pero yo estaré contigo en el medio del fuego. Sé que perder un trabajo, perder un ser querido es algo muy delicado, muy
duele mucho en el corazón, aunque venga tu pariente, dé una palabra de aliento, el único que puede darte consuelo en esos momentos difíciles es Jesús. Por eso en esta mañana Jesús te dice, no te pongas ciego, abre tus ojos espirituales para que puedas descansar en mí, para que te des cuenta que yo estoy contigo. Así como el ciego Bartimeo pudo abrir los ojos, pudo abrir esos ojos, tuvo fe en Dios y siguió su camino. Y estos dos discípulos, mi hermano, aleluya, que estábamos hablando en San Lucas 24:13, que iban camino de Maú, que Jesús se le pone al lado y no podían reconocerlo porque sus ojos estaban velados. Jesús caminaba con ellos, pero la tristeza muchas veces no nos deja ver más adelante, no nos deja ver la bendición. La bendición está, la salida está, pero no podemos verlo por lo que vivimos. Nos enfocamos más en lo que estamos viviendo y no nos enfocamos que Jesús camina con nosotros 24/7. La palabra del Señor en Génesis, en el principio, usted habla de la Biblia y el primer libro que te aparece es los Pentateucos, que el primer libro se llama Génesis. En Génesis, en el capítulo 22, no habla de quién. ¿De quién? Del hombre de la fe. ¿Quién era? El padre de la fe, el padre Abraham, padre de la fe. Abraham. Abraham dice que Dios lo prueba a Abraham. ¿Cómo lo prueba? Dice, ve y sacrifica a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac. Imagínense que Abraham iba caminando 3 días de camino. Imagínense cómo Dios quiere probar de esa manera. Abraham dice que iba caminando. Imagínense, esto está en Génesis 22. Iba caminando 3 días de camino. Imagínense, mi hermano, gloria a Dios, en esos 3 días, ¿qué aconteció por su mente, por su corazón? Pero al final, ¿qué le habrá pensado? Porque eran 3 días de camino para llegar a aquel lugar donde tenía que sacrificar a su hijo Isaac. Imagínense que iba caminando día, noche, y pensaba las cosas que se le habrán pasado por la mente a Abraham en esos 3 días. Para hacerse la corta, mi hermano, cuando llegaron a aquel lugar para hacer el sacrificio, cuando Abraham quiere sacrificar a su hijo, de repente el ángel de Jehová le dice, detente, no hagas nada contra el niño. Y cuando escucha la voz del ángel de Jehová, dice la palabra de Dios, esto está en el capítulo 22 de Génesis, que a su espalda, imagínense, acuérdate siempre que Jesucristo va a estar contigo, al lado tuyo. Dice la palabra de Dios que había un carnero en un arbusto con sus cuernos atrapados. Fíjense, mi hermano, que el carnero apareció ahí en el momento. No, el carnero ya estaba. El carnero ya estaba, pero no podía verlo Abraham, porque él estaba tan triste por lo que iba a acontecer, lo que él creía que iba a acontecer. Sacrificar a un hijo es algo absurdo, no lo podía entender. Y fíjense, mi hermano, que la situación que a veces vivimos, que no podemos entender lo que estamos viviendo, lo que nos está aconteciendo. Soy hijo de Dios y a mí me está pasando esto, no lo puedo entender. Y a Abraham me imagino que le había pasado eso, no podía entender lo que estaba aconteciendo en su vida personal. Esos 3 días de camino fue para él algo difícil. Pero fíjense, mi hermano, que el ángel de Jehová le dice, detente. Y él cuando ve a su espalda, puede ver el carnero con sus cuernos atrapado en un arbusto. Y fíjense que siempre el recurso de Dios va a estar, pero muchas veces nos enfocamos en el problema, en la dificultad, en lo que nos está aconteciendo y no podemos ver que Dios siempre tiene una salida para nosotros. Muchas veces nos sentimos tan enfocados en el problema que no podemos ver con nuestros ojos espirituales que tenemos la salida.
Abraham pudo ver el carnero una vez que pudo escuchar la voz de Dios, la voz del ángel de Jehová. Cuando tú escuches, aleluya, cuando tú tengas tiempo con Dios, cuando tú medites en su palabra, vas a escuchar la voz de Dios. Tus ojos espirituales se van a abrir. Así como el ciego Bartimeo, él estaba ahí mendigando y escuchó ¿quién? A Cristo que pasaba por Jericó. Y Jesucristo le dice, ¿qué quieres que haga? Que recobre la vista. Mientras tú tengas tiempo con Dios, tu vista espiritual, vas a poder darte cuenta, vas a poder ver con tus ojos que Cristo está contigo. Cristo está contigo todos los días de tu vida. Que el problema o la circunstancia o lo que estás viendo con tu ojo natural no te tape los ojos para que no puedas ver a Cristo. Cristo está contigo 24/7, sí, pero no lo puedo ver. Mira lo que estoy viviendo, lo que estoy aconteciendo en mi vida. No puedo salir adelante. Hago 3 pasos para adelante y 7 para atrás. Y siempre estamos ahí en la lucha. Déjame decirte, mi hermano, que Cristo, aleluya, está contigo. Es la decisión tuya para que tú te acerques a Él, aleluya, que tú tengas esa relación con Él. Necesitas tener la relación para que tus ojos espirituales puedan abrirse. Y así como, aleluya, el ciego Bartimeo se despojó de su capa y fueron sus ojos abiertos y siguió en el camino a Jesús, aleluya. Así nosotros tenemos que seguir a Jesús en el camino por todos los que nos venga. Déjame decirte que si yo no buscaría en lo personal, imagínense que yo en esta cuarentena estuviera cruzado de brazo, solamente pondría los martes, los viernes y los domingos a las 20 horas, escucharía al pastor, me muero de hambre. Tenemos, aleluya, nuestra vida personal tiene que tener una intimidad. Tú no puedes alimentarte los días que hay reunión nomás, que hay directo en Facebook. Tú tienes que tener todos los días una alimentación espiritual, mi hermano, para que tus ojos se abran. Necesitamos que nuestros ojos espirituales se abran, mi hermano. Y eso depende de ti, de mí. Los años, aleluya, no nos salva, mi hermano. Necesitamos tener ese tiempo con Dios para que nuestros ojos espirituales se abran, aleluya. Fíjense que en Génesis capítulo 21, si vamos a Génesis 21:14, dice la palabra de Dios que cuando el hijo de Sara nace, cuando nace Ismael, ustedes si conocen de la palabra de Dios, si no se lo parafraseo rápidamente, dice que al no tener hijos, Abraham con Sara, dice que Sara, la esposa de Abraham, le dice que tengo un hijo con la sierva Agar. Fíjense que nace este hijo de Agar y después Dios le da la promesa a Abraham y nace ¿quién? Isaac. Y imagínense, 8 años después, tenía 8 años el hijo de la egipcia que se llamaba Ismael y recién nace Isaac. Imagínense, mi hermano, que dice que este niño se burlaba, este niño de la egipcia se burlaba de quién. Aleluya. Imagínense, mi hermano, que había una rivalidad entre las dos mujeres, por decirlo así. Y lo que hizo Sara fue de decirle a Abraham que despida a la muchacha, a la sierva, que se vaya con el niño. Y eso le dolió en el corazón a Abraham. Le dolió mucho. ¿Por qué? Porque era su hijo. Y dice que Jehová, Dios de los ejércitos, se le aparece a Abraham en sueño y le dice, que escuche a Sara, que la escuche, que le haga caso en todo. Y dice que despidió a Agar, la sierva, y despidió al muchacho. Y dice que Abraham se levantó muy de mañana y le dio un odre con agua y pan. Y se fueron la sierva Agar con su hijo Ismael por el desierto errante. En el desierto agua, calor, se le acabó el agua del odre. Sabían que en el desierto, cuando están en el desierto, sin agua, está frito. Hay problemas, hay dificultades. Tarde o temprano sin agua uno
se va de este suelo de tierra. Y dice que Agar agarra a su niño y lo pone abajo de un arbusto, lo pone y se va ella y se va a distancia de un tiro de arco. Un tiro de un flechazo y me imagino se sentó enfrente. Porque no quería ver al muchacho cuando muera. Y fíjense, mi querido hermano, para hacérselo más breve, dice que Dios le dice a Agar, aleluya, le dice, miren lo que le dice Dios a Agar. Esto está en 21:19. Y dice Dios, 21:19 de Génesis. Y Dios abrió los ojos de Agar y vio una fuente de agua. Imagínense que cuando viene el problema sobre nuestras vidas, no podemos ver lo que estamos viviendo. Agar, siempre la fuente de agua estuvo ahí, pero nunca lo pudo ver. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pudo ver? Porque sus ojos estaban velados por la situación que estaba viviendo con su hijo. Le había faltado el agua. Estaban a punto de morir en el desierto, deshidratados. Dejó a su niño y se fue a distancia de un disparo de arco. No lo quería ver cuando muera. Habían decidido, mi hijo se va a morir, no lo quiero ver cuando se muera. Y Dios le abrió los ojos a Agar. Y vio a Agar una fuente de agua. Y pudieron tomar agua. Mi hermano, siempre Dios nos va a dar la salida. Siempre cuando venga el problema, Dios nos da la salida. Corintios 10:13, 1 Corintios 10:13 dice así, con la prueba Dios nos da la salida. Con la tentación, siempre está la salida. Ahora depende de nosotros si escuchamos la voz de Dios o queremos agarrar un camino alternativo. Así como el ciego Bartimeo, mi hermano, pudo escuchar a Jesús y le dijo, David, ten misericordia, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detiene. Cuando tú abras tus labios y le digas, Dios, Jesucristo, ten misericordia de mí, ayúdame a pasar este proceso, Jesús se va a detener a escucharte. Y Él va a abrir tus ojos espirituales y te va a dar la salida. Si necesitas descansar en Él, vas a descansar. Él te va a dar la salida en el problema que tú estés aconteciendo. Depende de ti, mi hermano, mi hermana, que tú puedas dejar que Jesús abra tus ojos. Estos dos discípulos iban camino de Emaús y Jesús se le paró al lado y no podían ver que Jesús estaba con él. Abraham, el ángel de Jehová le dijo, no hagas nada con el muchacho. Y a su espalda había un carnero. La situación que una vez uno vive no te deja ver que Dios te da la salida. Agar, la egipcia, no quería ver a su hijo que iba a morir, pero Dios le abrió los ojos y pudo ver una fuente de agua porque se iban a morir en el desierto de sed. Muchas veces las circunstancias y el proceso que estamos viviendo no nos deja ver que Jesús está con nosotros. Cristo está con nosotros en todo momento. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te olvides que la única forma que tú puedas escucharlo a Jesús, así como hizo el ciego Bartimeo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, dice Jesús, que se detuvo a escucharlo y lo llamó. Y ahora Jesús te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Depende de ti. Acércate a Cristo. Tú que eres cristiano, acércate más. El que es santo, santifíquese más. Es tiempo que busquemos más de su presencia. No nos conformemos. Dios te ama y Él quiere lo mejor para tu vida y para mi vida. Pero depende de nosotros.
Que sea de bendición lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y no te olvides que el mismo Jesús que tuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Daniel en el foso de los leones, con Sadrach, Mesach en el horno de fuego, es el mismo Dios que está contigo y conmigo. No te olvides, Jesús te ama. Que la paz del Señor esté en tu vida y en tu hogar. Que la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones.